Proverbios, en donde estamos, Proverbios me parece, Proverbios 22:14. Nuevamente, lo que nosotros queremos resaltar, lo que gracias a Dios tenemos, que lo que nosotros hemos vivido de forma natural, lo que nosotros vivimos año tras año, lo que nosotros vivimos día tras día, a veces es ya un ciclo de cosas, pero que cuando nosotros llegamos a los pies de Dios, las cosas se van haciendo nuevas. Y como ustedes ven, eh, cada palabra, cada cosa que nosotros vamos hablando, cada cosa que nosotros vamos viviendo, eso, eso es nuevo, eso es nuevo. Y este pasaje, ahí es donde nosotros podemos dimensionar. Este pasaje es muy importante porque ahí a la vez podemos ver esa relación profunda que hace Dios. Ese pasaje que dice sacerdocio, eh, poner en el corazón, aprender a poner en el corazón. Y cuando Dios pone algo, es para sanar, para cerrar, para, para cambiar, esa es la cuestión, para cambiar y caminar hacia adelante. Y por eso saber que hay un pasaje, saber que este pasaje no habla de las mujeres, nos hace dar cuenta, en cambio, que sí hay algo extraño en nuestras vidas. Y claro, les afecta a las mujeres, eh, qué sé yo, por pensamiento, porque nosotros ya por costumbre, porque la Biblia dice, hay muchas cosas que le pone a la mujer por la connotación de fuerza de la mujer, pues pensaríamos, pero no, pensaríamos que aquí habla de esa mujer, pero no habla de esa mujer, sino aquí habla de lo extraño. Y al hablar de lo extraño, está hablando de lo execrable, como decíamos. Y lo execrable para Dios, o sea, como a nadie, lo execrable para Dios es la indignación, la furia, las iras, el enojo. Y el sacerdocio de Cristo hizo eso en los cielos. El sacerdocio hace en la tierra lo mismo, pero ese sacerdocio que por fin puede reconocer dos bocas, la boca natural que es que lleva a lavar, que se renueva, y la boca extraña, que es la boca de Satanás, en donde lo mismo, pues la diferencia, aparentemente lo mismo, pero la diferencia es abismal, porque mientras el uno tiene una boca, una fosa profunda, una fosa extraña profunda, esa es la boca de Satanás, fosa extraña profunda, esa es la boca no solamente del diablo como lo que le conocemos, sino de los atrapados. Ahí es donde se atrapan las cosas. Y ahí es donde, cuando vienen esas fosas, cuando se están en esas fosas de la mente, bueno, ahí es cuando viene ya un mundo de un círculo vicioso de cosas, por ponerlo así. Y ahí es cuando cuando entra este tipo de cosas que se llaman las interpretaciones. Entonces, eso es, eh, eh, eso es lo que estamos aprendiendo ahora, um, a saber lo que es esa extraña, esa boca extraña y fosa profunda. Boca extraña y fosa profunda, en donde caen quienes, en donde caen hombres y mujeres, pero en donde caen con más facilidad a veces, o mejor dicho, no con más facilidad, sino en donde hay pasajes en la Biblia que se les atribuye a la mujer. Pero lo importante es el pasaje de Malaquías que estábamos leyendo, es a dónde lo atribuye. Y si nosotros tendríamos que atribuir el problema de la fosa extraña, a dónde lo señala Dios? ¿A dónde? Lo señala al sacerdocio. Y al señalarlo al sacerdocio, lo señala a dónde, a qué tipo de sacerdocio,
a un tipo de sacerdocio que separa, a un tipo de sacerdocio viejo. Porque ¿qué es lo que para Dios es indignante? ¿Qué es para Dios es repudiable? ¿Qué para Dios es execrable? ¿Qué para Dios es estiércol? Es la separación, es decir, es el matrimonio y el divorcio y separación. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿En dónde ocurre eso? En donde todo matrimonio y todo divorcio tiene la línea. La línea, ¿cuál es? Es una línea de vejez. Y no sé si en esto estamos claros. Sí, ¿alguna pregunta? ¿A qué me estoy refiriendo? Entonces, la característica de la fosa profunda, de la boca profunda, es un sacerdocio extraño. Entonces, un sacerdocio extraño, una primogenitura extraña, una primogenitura que no conoce primogenitura. Pero sobre todas las cosas, un sacerdocio que entra este aspecto. Yo creo que Malaquías nos Una pregunta, Marquito, ¿el sacerdocio puede ser de hombres y mujeres o el sacerdocio es del hombre? eh, eh, es que aquí, espera, esta es la respuesta que quiero dar. Como ya hemos visto, esta es la respuesta que quiero darle. Malaquías 2:16, esta parte es la que, es la que nos faltaba. Malaquías 2:16. Erika, si me acompaña, ahí podemos desarrollar. ¿Qué dice su versión, Erika? Dice, pues yo odio el repudio, dice Yahvé, Dios de Israel. Y el que encubre con su vestido la violencia, dice Yahvé Sabaoth. Guardaos pues vuestro espíritu y no cometáis la traición. Ajá. Y no ¿Sigo cometer la prisión. Entonces, ¿qué es lo que? leyendo? No, esa es la parte. Entonces, lo Esa que es yo la parte. Entonces, lo que yo quiero hacerle notar es quiero que hacerle notar es que hay un asunto de hay un divorcio. asunto de divorcio. En Malaquías En 2:15 Malaquías 2:15 nos habla nos da qué es el divorcio. En el sentido que le voy a decir, o le estoy tratando de resumir porque quiero ver si seguimos avanzando. Entonces, mire, en este pasaje nos habla del sacerdocio. Y buena pregunta de Erika, sacerdocio de hombres y mujeres. Pero Dios todavía no lo desarrolla, no lo dice específicamente qué es el sacerdocio, o mejor dicho, nosotros podríamos preguntar lo que está preguntando Erika, hombres y mujeres. Segundo, nos habla de la boca, ¿verdad? De la boca. Y con esto de la boca, vamos al punto de lo que es extraño. Entonces, lo que es extraño, lo que debería ser extraño para nuestra boca, lo que debería ser extraño para las mujeres, para nuestros hijos y para nuestras generaciones, debería ser extraño el foso profundo de esa boca. Y ese foso profundo, obviamente, no es la boca de Dios. Ese foso profundo de dar las cosas por sentadas, ese foso profundo de la costumbre, como lo que hoy ha pasado. O sea, bendito sea Dios, somos, no somos, no somos de un foso profundo en que las cosas son repetitivas y que ya somos expertos en esas. Y que obviamente no podemos cambiar, no podemos mejorar, sino que por el contrario, la boca, nuestro mundo es el reino de Dios. Y el reino de Dios siempre se renueva. Y eso es un Shabbat de renovación. E incluso hasta con lo que pasó, pase lo que pase, pues algo Dios está haciendo para que nosotros podamos reacondicionar las cosas. Y ahora, entonces, con esto del sacerdocio, enseguida de todas estas cosas, abajo habla del divorcio. Y abajo habla del divorcio en el sentido de que el divorcio y el matrimonio, ¿qué tan extraños son? O para Dios, o en dónde está lo extraño. Y aquí está lo extraño. Malaquías 2:15 dice,
pero ninguno tenga un remanente del espíritu, lo ha hecho así. ¿Qué hizo este? ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Una descendencia de parte de Dios, una semilla de parte de Dios. Prestad atención pues a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Yo le quiero invitar es a que lea la Biblia, lea la Biblia no interpretando los fosos, sino mire lo que es el espíritu, mire lo que es la boca verdadera, mire lo que es la verdad, mire lo que hace Dios. Y lo que yo le quiero invitar a esto que hemos estado leyendo ya por algunas ocasiones, no hemos topado, no hemos llegado a desmenuzarlo, solo llegamos a la primera parte porque lo que estamos ahondando es el problema grande. El problema grande que nosotros habíamos mencionado va de la mano, es la execración. O sea, para Dios la maldición es execración, es decir, no llega a la maldición, sino llega a la execración. Entonces, eso es lo preocupante para Dios. Entonces, si para Dios eso es lo importante, nosotros vemos ahí a las mujeres y vemos a los hombres, porque eso es lo que están cayendo, y ahí es donde se cae, y ahí es donde cae, y ahí es donde ha caído el sacerdocio. Entonces, ¿de dónde cae? Cae en un mundo de interpretaciones. ¿Y cuáles son las interpretaciones? Es el estiércol. ¿Y cuál es el estiércol? El estiércol es la boca profunda, es el foso profundo. Entonces, ahora por eso le invito. Imagínense que no solo cae su boca, al caer su boca cae su corazón, y al caer su corazón cae su cerebro, cae su mente, cae su cuerpo, cae su vida, cae su casa. Y al caer en eso, usted comienza a caminar en un círculo vicioso y se olvida de que usted lo que está llevando es unas buenas nuevas. Entonces cambie de boca, por Dios. Entonces lo que le estoy diciendo es cambie de palabras, no, lo que le estoy diciendo es vuelva al mundo natural, que es la Biblia, que es su sacerdocio, que es, que es su caminar. Pero entonces, ¿qué hacemos con las fosas? ¿Qué hacemos? Entonces, a las fosas se les tapa abriendo otras fosas. A la fosa no se le tapa abriendo otra fosa. A la fosa, a esa fosa profunda se le tapa como reconociendo y caminando sobre ella. Es decir, lo que Dios nos hace hacer, lo que Dios a través de la Biblia usted ve, es un sentido, es un caminar para que o bien caigan en esa fosa, o bien usted pase sobre esa fosa, caminando sobre esa fosa. ¿Me explico? Entonces, ahora, yo le invito, porque para Dios el sacerdocio, ahora vamos a la pregunta de Erika, para Dios el sacerdocio, pues usted le amara aquí a todo eso, y lo que quiero hacerle ver es la relación. Habla de todo eso, y después habla de cosas que no sé si tienen relación con el sacerdocio en nuestra manera de interpretar, pero inmediatamente eso viene con el divorcio. Y ahí viene con el divorcio también y con el matrimonio, que es una interpretación, porque lo que le está diciendo, dice, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Entonces, ¿qué es la execración? ¿Qué produce todo este mundo de execraciones? Todos estos pozos. Estos pozos, esos pozos extraños, lo que provocan es una falta de renovación. Entonces, los matrimonios, o mejor dicho, el sacerdocio se renueva, el sacerdocio es de justicia, el sacerdocio renueva. Entonces, ¿quién ejerce el sacerdocio, Erika? Si me puede acompañar. Los que vienen a ser hijos, los sacerdotes Entonces, el sacerdocio no es del hombre. primogénitos. El sacerdocio, mire, el sacerdocio es alguien de alguien, es de alguien que tiene pacto, porque para ejercer sacerdocio el sacerdocio se ejerce hacia el pacto, porque lo natural del sacerdocio es el pacto. Entonces, aquí le está diciendo pacto, sacerdocio, pacto, pacto, unidad, pacto, sacerdocio. Entonces, ¿qué papel cumple el hombre y la mujer? Cumple un papel de unidad y por eso habla del divorcio. Entonces, ¿cuándo se obra deslealmente con la mujer de la juventud? ¿Cuándo?
¿Cuándo se habla de deslealmente con la mujer de la juventud? Cuando se mete una boca extraña a un pacto extraño. ¿Cuándo deja de existir juventud, pues? ¿Me explico? Entonces, automáticamente, el momento que se le presenta un foso, el momento que cae en un foso, o el momento que tiene que caminar en fosos que no son suyos, en fosos que son de generaciones, en fosos que son del camino. Eso dice la Biblia. ¿Quiere ver qué dice eso? Susana? En Jeremías dice, no le voy a leer, pero hay que leer toda la Biblia. Dice, yo les llevé por caminos de desierto. Imagínese, interesante porque dice en la Biblia en Jeremías, usted va a buscar si quiere compenetrarse en eso. Porque eso es lo que me hubiese gustado que usted se compenetre en Malaquías. Para que usted me vea la pregunta, ¿por qué el divorcio? ¿Por qué la compañía de juventud? ¿Por qué? Porque el foso profundo, sea suyo, sea del caminar, sea de las generaciones, sea de este mundo. ¿Cómo pasa Cristo Jesús? Huyendo de ese foso. ¿Cómo pasa Cristo Jesús? ¿Qué hace con esos fosos? Pregunta, ¿qué hace con esos fosos? ¿Qué hizo con ese foso en el desierto? ¿Qué hizo? Porque se le presentó ese foso. ¿Qué hizo? Pasó sobre ellos. Exacto, exacto, Erika. Así es este mundo. Entonces, no todos son maldiciones generacionales, porque para Dios no existen maldiciones generacionales. Para Dios lo que existen son ¿qué? Son execraciones. Porque, ¿me explico? O sea, son dos grados diferentes. Dios no es un Dios de maldición, pero para Dios el pecado es como decir maldición. No sé si me entiende, ¿no? Son diferentes grados de profundidad de las cosas. Es decir, lo que para nosotros es blanco, para Dios es gris, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces, lo que para nosotros es blanco y para Dios es gris, resulta ser que no es negro. Por eso, lo negro es maldición. Lo gris es execración. Por eso dice, les voy a cambiar y les voy a dar lo gris, es decir, no les voy a dar lo negro porque no les estoy quitando la bendición, esa es la palabra. Repito, no les estoy quitando la bendición, les estoy mostrando lo gris de esa bendición. Y eso para mí ya es negro, pero eso no es negro para ustedes porque no les quito la bendición. ¿Por qué? Porque no les estoy quitando el sacerdocio. ¿Por qué? Porque no les estoy quitando la primogenitura. ¿Por qué? Porque no les estoy quitando lo natural. ¿Por qué? Porque les estoy mostrando el foso profundo. Y eso es maldición para mí. Ahí sí. Entonces, ¿cuál es el foso profundo? ¿Cuál es el foso profundo aquí? Para el sacerdote, ¿cuál es el foso profundo? Erika. O bueno, si no, ¿cuál es el foso profundo? El foso profundo en Malaquías 2:15. Un foso profundo le está diciendo. Un foso profundo. ¿Cuál es el foso profundo? El foso profundo es que haya entrado lo viejo. Punto. Entonces, si en un niño entra lo viejo, ¿qué entra? Lo extraño. En un niño puede entrar lo viejo. Sí, yo tengo aquí niños que le enseñan bromas de niños, pero son más viejas que mi abuela, porque hasta a mí me contaban esas bromas. Entonces, imagínense una broma de niños que es más vieja que mi abuela. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lina. Bueno, alguien hable, por favor. ¿Qué es eso? Es algo repetitivo y muy viejo. Es un foso. Entonces, a los Execración. exacto, es execración. Exacto, eso es execración. Pero Dios no les quita la bendición. Por eso ese pasaje es importantísimo, porque dice, yo ya les he maldecido, pero no les está diciendo les quito la bendición, porque la verdadera maldición es quitar la bendición, y eso Dios no ha hecho. Entonces le está diciendo, ¿cuál es? Quiten
Por favor, lo que para mí eso es gris, quiten lo que le está impidiendo la bendición, quiten ese foso, ese foso. ¿Y quiénes creen que son las mayores portadoras de ese foso? No son mayores y menores, perdón. El mayor portador es el sacerdocio. Pero el sacerdocio, ¿en dónde? Entonces ahora vamos con la pregunta de Erika. ¿En dónde tiene más fuerza, si le podríamos poner? ¿En el hombre o en la mujer el sacerdocio? En el hombre. No, en la En la mujer. mujer, porque la mujer es En fuente. la mujer. Exacto, La exacto. mujer es constructora. Exacto. Entonces, por eso es lo que la Biblia habla de una mujer extraña. ¿Sí? Porque esa mujer extraña, ¿qué significa? Que esa mujer extraña ha caído en un foso. ¿Y ese foso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vejez. Vejez. Entonces, ¿y qué es la vejez? La vejez es sinónimo de viudez. La vejez es sinónimo de infertilidad. ¿Sí? Así que oramos por eso. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Entonces estamos claros. Entonces, el momento que entra vejez. Por eso, un matrimonio, ¿qué es un matrimonio? Un matrimonio es sinónimo de vejez. Un divorcio es sinónimo de vejez. Pero un noviazgo es sinónimo de ¿qué? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué foso tiene que cerrar? La vejez. Tiene. Primero, el primer foso que tiene que cerrar es el foso de lo extraño. De lo extraño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo extraño? Entonces, ese foso de lo extraño, ese foso de la interpretación, ese foso llamado matrimonio, ¿qué tiene que hacer, qué tiene que hacer con ese foso? Tiene que pasar por ese foso de las generaciones, de sus generaciones, y ese foso ya está más que viejo y ese foso está más que podrido. ¿Y cree que se va a salvar ese foso? No se salva ese foso. ¿Cuándo se salva ese foso? ¿Cuándo? ¿Cuándo se salva ese foso? Cuando uno de los dos decide salir de ese foso, cuando uno de los dos decide caminar de ese foso. Pero si el otro no decide caminar ese foso, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Se hunden. Se hunde. Sigue en ese mismo foso. ¿Por qué? Porque ahí se hunde o sale. Entonces, una de dos, se hunde o se sale. Entonces, entonces le digo, se acabó, ahí dice, yo detesto el divorcio. Entonces, lo que está diciendo, yo detesto el foso, yo detesto lo viejo. Punto. ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso? El mejor ejemplo de eso es Abraham. Abraham, ¿cuánto tiempo estuvo casado con su esposa? ¿Cuánto? Muchos años. Pero bueno, entonces, lo que le digo es, lo que le estoy diciendo es, ¿qué le estoy diciendo? Que si usted decide caminar por este foso, le felicito. Bravo, chévere. Siga caminando por ese foso, porque ese va a cubrir un montón de generaciones. Pero, si yo decido caminar ese foso, ¿cuál es mi responsabilidad? Como dijo Erika, mi responsabilidad es no hundirme. Punto. Entonces, si se unen los demás y no me hundo, ¿qué significa? Que he caminado ese foso. Si me he hundido, ¿qué significa?
Que vuelvo Que a ser, tomó el lado contrario. claro, que vuelvo a ser la misma vieja de siempre. Y después, ¿por qué me quejo? Si estoy caminando, ¿en medio de qué? En medio de execraciones. Ya, entonces, ¿de qué me quejo? Si hay las execraciones, va a haber un montón de indignación. Y voy a seguir concibiendo indignación. Y voy a seguir concibiendo plagas. Y voy a seguir concibiendo todas estas cosas. Entonces, ¿dónde se mancha? Por eso es interesante. ¿Dónde se mancha todo eso? ¿A dónde salpica todo eso? ¿A dónde salpica? A los pies. A los pies. A los pies. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando salpica los pies? Dos cosas. O bien los pies. Al caminar, Marquito. A los pies. A los pies. A los pies. Entonces, dos cosas. O los pies revelan los excrementos o los desechos o las execraciones o las vejeces o los pozos mejor, o los pozos o los pies revelan, ¿qué revelan? Las buenas nuevas. Entonces, ¿cómo se llaman los pies que llevan las buenas nuevas? ¿Cómo se llaman? ¿Qué llevan los pies? ¿Qué llevan los pies? El evangelio de la... Bienaventuranza del evangelio. Exacto, exacto. Entonces, los pies que llevan el evangelio, ¿por dónde caminan? por la justicia. ¿Por encima o por el foso? No, por sobre. encima. Exacto, exacto. ¿Y los otros pies? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que lavarse los pies. Entonces, ¿qué es el lavamiento de los pies? ¿Ya ve? Ahora le estoy ahora bendito sea Dios, lluvia aquí en mi casa. Y Dios dijo, laven los pies. Entonces ahora le estoy lavando sus pies. ¿Eh? Amén. ¿Y cómo se lavan los pies? Mirando por dónde está caminando. ¿Y qué le estoy diciendo a usted? Verá, yo le estoy diciendo, si usted quiere caminar por ese foso, listo, por ese foso viejo, por ese foso, ¿qué más le dije? Por ese foso viejo, profundo, por ese pacto viejo, por esas viejas nuevas, por esos milagros, por esas... Listo. Tiene derecho a caminar. ¿Ya? Porque así a usted lo ha querido. Pero Cristo le aseguro que no está caminando nuevamente por ese foso, sino que le está diciendo, si tú decides caminar por ese foso, ¿ah? Mientras no te hundas tú y los demás se hundan, porque hay matrimonios, hay unidades, hay viejos, hay niños, hay jóvenes, listo. Entonces, tú camina, pero el rato que tú te veas ahí, ¿qué tienes que hacer? Lavar los pies. ¿Qué significa lavar los pies? O sea, vuelve al sacerdocio, vuelve a la boca, correcto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se envejecen y por eso, entonces, ¿qué es el sacerdocio? ¿De quién es el sacerdocio él? ¿De quién es el sacerdocio de la boca extraña de la fosa? ¿De quién es? ¿De hombres y de mujeres? ¿De qué tipo de hombres y de mujeres? ¿De la fosa extraña o del verdadero? De la fosa extraña. Del padre del diablo, pues de la fosa extraña. Hombres y mujeres execrados, Marquito. Hombres y mujeres viejos en la fosa, metidos en execración y limpiándose con pañitos de agua. Punto. Lamiéndose entre ellos. Exacto. Entonces, contesta esa su pregunta. ¿De quién es el sacerdocio, Erika? Ahora sí, ahora conteste como mujer. ¿De quién es el sacerdocio? El sacerdocio es de los primogénitos, de los que quieren caminar
por sobre sus esposos. Amén. Eso. Y que llevan un pacto. Entonces ya no es que el sacerdocio es de hombres, que llevan un pacto. ¿Por qué? Porque el sacerdote hombre necesita de esa fuente, necesita de esa purificadora, necesita de ese santuario para caminar, porque el rato que no tiene eso, ¿qué pasa? ¡Pim! Al foso. ¿Y las mujeres qué necesitan? Las mujeres necesitan de ese santuario, necesitan de esa purificación de mes a mes. ¿Para qué? Para que no se vean viejas. Porque cuando se ven viejas, ¿qué pasa? Nos caemos. No son infieles. Exacto, se ven extrañas, exacto, entonces, exacto, extrañeza y vejez. Entonces, niñas extrañas, jóvenes extrañas, viejas extrañas. Cuando lo natural de una niña, ¿qué es? La niñez. Lo natural de una joven, ¿qué es? Lo que María. Y lo natural de una vieja, ¿qué es? Seguir La juventud. Sí, exacto. ¿Y lo natural de una vieja qué es? La juventud. Exacto, seguir concibiendo, seguir concibiendo. Nombre y apellido de esa mujer, Sara. Edad, 90 años. ¿Qué concibió? ¿Qué concibió? Al hijo de la... Dabar. ¿De dónde? ¿De dónde concibió? De la boca. ¿Y qué abrió? Matriz. ¿Y qué cerró? Lo que había caminado por años. ¿Qué había caminado por años? Fosas, vejez. ¿Desde cuándo? Desde niña. Desde niña, ¿por qué? Porque era casada incluso con su propio pariente. ¿Y Dios qué hizo? Le lavó los pies. ¿Y para qué le lavó los pies? Para que... ¿Ah? Nancy, ¿para qué le lavó los pies? Para que lleve buenas y nuevas. Amén. Para que lleve un sacerdocio nuevo. Exacto, exacto. Allá es donde quería llegar. Para que lleve un sacerdocio nuevo. ¿Y cuánto le duró el chiste? Hasta que se envejeció nuevamente. ¿Y qué pasó? Se murió. Se murió. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó? También se envejeció. Exacto. ¿Y cómo sabemos todo eso? Porque después cayó con Cetura y con todas esas cosas. Amén. Amén. ¿Y qué sacerdocio se le metió ahí? Vea, es lo... El de la mentira. allá es donde tenemos que llegar. Entonces, dejémoslo así, bendito sea Dios. Hemos abierto el panorama para el día de mañana comenzar a tratar. Mire, esto es de bendición, porque a todo esto, ¿hacia dónde les dirigió Dios? Todo esto les dirigió a la boca, el día de los tesoros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Hacia dónde les dirigió? Les dirigió hacia la paternidad. ¿Y qué les sacó? Les sacó los fosos de Abraham. ¿Sí? Entonces, no son los fosos de Abraham. Interesante. Ah, perdón. Interesante. Es que es espectacular. O sea, ahorita estamos dimensionando porque, mire, tenemos que tratar lo extraño. Porque si trataríamos a la mujer extraña, este pasaje es el que me da luz. No es solamente la mujer extraña, es lo extraño. Y este pasaje dice lo extraño, no habla de la mujer extraña. Por eso encontró alguien ese pasaje. Entonces, por eso el lenguaje de la Biblia es extraño cuando nosotros
vemos el lenguaje viejo. ¿Y cuál es el lenguaje viejo? Arameo, hebreo, español, el latín, el griego y todos los idiomas en los que se escribieron la Biblia. ¿Pero qué lenguaje nos revela la Biblia? El lenguaje de Judá. ¿Y cuál es el lenguaje de Judá? Es el lenguaje de Cristo. ¿Y el lenguaje de Cristo para qué es? Para sacarnos de esos fosos, lavarnos los pies y decirnos, vean, no se revuelque otra vez en esos fosos. Pero si decide revolcarse, o mejor dicho, si decide caminar por esos fosos de sus generaciones y hasta con pactos y hasta con matrimonios, por favor, mírese sus pies las veces que le lavo y las veces que usted otra vez se va a ese foso. Cualquier parecido con la realidad. Fosos. Nancy, ¿qué tal los fosos? Tengo un minuto. Katia, Adri, bueno, hoy es Shabbat de gloria, para que esos fosos tengan una nueva boca, tengan nuevas mujeres, tengan un nuevo sacerdocio y tengan un nuevo caminante para que esté por sobre esos fosos. Pero usted les va a evitar, no. Ese fue el mensaje de Dios. Sal de tu tierra sal de tu tierra y de tu pariente, pero vas a comenzar a caminar sobre los fosos de tu tierra y de tu parentela. ¿Y cómo vas a caminar? ¿De la misma forma? No, con sacerdocio. ¿Cómo más vas a caminar? ¿Llevando un mismo matrimonio de la misma forma? No. ¿Llevando un pacto? ¿Cómo vas a caminar? ¿Siendo el mismo viejo de siempre? No. ¿Cómo vas a caminar? ¿Llevando esas mismas viejas? No. ¿Cómo vas a caminar? Dejando que el estiércol te salpique y el estiércol te mueva a ti. O tú moviéndoles. ¿Cuándo se van a levantar pues esos hundidos? ¿Cuándo? Al lado nuestro fosos. O sea, no, discúlpeme, al lado mío. No, yo no quiero fosos. Yo no quiero fosos. Yo estoy caminando por esos fosos, no estoy rechazándoles, no. Pero yo no me voy a hundir con esos fosos. Y esos fosos no me van a marcar a mí, no me van a marcar a mí mi caminar. Ay, sí, el foso de la pena. Ay, sí, el foso del pobrecito. Ay, sí. Interpretaciones. Aquí es el foso de la palabra, aquí es el foso del pararse, aquí es el foso del caminar, aquí es el foso de las buenas nuevas. Porque ese no es foso, ese es fuente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Shabbat y Shalem. Amén. El día domingo nos vemos en la casa del Dabar para caminar, comenzar a caminar nuestro sacerdocio. Amén. Y no huir de los fosos. ¿Alguna pregunta? Alex, que estaba viendo el micrófono, tal vez le corté. No, Marquito, le iba a decir, no oramos, que dijo oremos. Bueno, mi oración, Padre, bendito seas porque tú nos has dado un sacerdocio y un pacto. Y que en el nombre de Cristo Jesús, esos fosos llamados matrimonios y esos fosos llamados vejeces, esos, Señor, esos ahora tengan nuestros pies que llevan un pacto. Y si los demás nos has unido para que llevemos un pacto, pues Señor, ya contigo somos uno. Y el resto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pues seguimos renovándonos para que nunca entren en la vejez y tampoco dejemos que esos fosos nos distraigan. Porque, Señor, caerán 10,000 a nuestra derecha, a nuestra izquierda, caerán en sus propios fosos y nos que no han entendido, pero nosotros en el nombre de Cristo Jesús, que seas que nos has dado las buenas nuevas. Y hoy, Señor, que has lavado nuestros pies, porque si son aguas, pues Padre, es por tu lavar, y tu lavar es el que realmente nos lava, y no nos lava para que no nos ensuciemos,
sino que nos unge para que caminemos tus buenas nuevas de salvación. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalem. Amén, bendiciones. Pastor. Gracias, Amén. Marquito. Amén, amén, Marquito, gracias.